Bueno, buenas noches, bienvenidos todos. Gracias y gracias Javier por estar aquí. Es un honor para mí tenerte en esta conversación. Realmente yo creo que algo muy importante que pasa en el Ecuador es que aunque muy poca gente lee, tenemos escritores que perduran y Javier es un escritor referencial. Las generaciones actuales, incluso las posteriores, pues le siguen leyendo y de hecho, aunque yo soy poeta, me he interesado por la novela de Javier, hemos conversado, hemos tenido diálogos muy interesantes en torno a esta obra que yo considero un universo literario y por esto pues le dije a Javier que me parecería muy bonito poder conversar con el público. Sabemos, no teníamos grandes expectativas de que el público ecuatoriano pues tenga el público está en otras cosas, pero yo creo que siempre que alguien abre un libro y ese libro le dice algo, ese libro vuelve a la vida. Y creo que esta obra de Javier Vascones debe seguir siendo leída porque realmente muestra tantas cosas que nos conforman y tantas cosas que nos asustan, que sería una locura perdernos de esta literatura. Así que bueno, Javier, gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias al Centro Benjamín Carrión por haber aceptado esta conversación. Muy complacido de verles aquí, de tenerlos aquí, a todos ustedes, y por supuesto un agradecimiento especial a Maya Albuja, esta poeta a la que he conocido recién hace poco y que por una serie de casualidades se ha dado el hecho de que ha estado leyendo varios de mis libros y en un momento determinado decidimos armar esta conversación informal en la que, por supuesto, lo que más esperamos, lo que más queremos es que todos ustedes, después de la charla, después de las preguntas y tal, participen y pregunten y sean partes del evento. Bueno, empecemos. Sin embargo, quiero decir algo. Al final, Maya leerá unos poemas, por algo el evento se llama Poesía y Novela. La poesía siempre ha sido un género mayor, un género muy importante en mi vida. Siempre he sido un profundo lector de poesía y para mí es un honor, una alegría terminar este evento con unos poemas de Maya. Bueno. Y ahora me someteré a las preguntas, a las interrogaciones de Maya. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Javier, comencemos un poco con tu novela El viajero de Praga. Y yo quisiera saber por qué escribiste esa novela, por qué escribiste El viajero de Praga. El viajero de Praga fue un gesto de rebeldía, un acto de rebeldía, en la medida en que en el momento que le escribí, año 94, es decir, hace ya muchos años, yo me había dado cuenta que en general yo deseaba escribir una novela sobre la historia de un individuo, la historia de un viajero, y de ahí viene el doctor Knoss. Pero este acto de rebeldía era un acto contra la literatura que en general se estaba haciendo en América Latina. Yo pertenezco a la generación que viene después del boom, es decir, una generación muy ocultada, muy invisibilizada por la grandeza y la genialidad y los aportes de los grandes escritores del boom, escritores todos ellos que hicieron gala de inventar un país, inventar muchas veces una literatura, un lenguaje, pero sobre todo se especializaron en inventar países. Casi todos de ellos mitificaron
a un nivel extraordinario sus respectivos países, México, Argentina, Colombia, etc. Entonces mi propuesta ambiciosa y solitaria fue de alguna manera escribir una novela en la que no tuviera que ver en sí mismo un país. Yo quería contar la historia de una vida humana, de un individuo, que en este caso es el doctor Crons. Detrás de toda novela siempre hay un secreto, ¿no? Y como decía Javier Marías, detrás de todo libro hay que esperar, porque este siempre vuelve. El secreto del viajero, me imagino que todavía tiene algo que decirnos. Me imagino que son ustedes los que tienen la última palabra para al leerlo, de lo que se trata esta novela, que como digo es la historia de un hombre, de un viajero, de un médico que llega a este país y desde su mirada peculiar, desde su mirada individualizada, extranjera, observa, mira, viaja y de alguna manera nos inventa. Esta era una de mis propuestas de la novela, entre otras cosas, ¿no? Eso, intentar ver este país desde la mirada, desde la ventana de un extranjero. Fue un desafío grande porque yo no soy extranjero, yo soy ecuatoriano y el doctor Crons es un médico checo que de alguna manera también recoge la tradición de médicos, de muchos médicos de la literatura. Bueno, no sé si con eso he dado de alguna manera la idea de cuál fue mi deseo, cuál fue mi propuesta, ¿no?, al escribir esta novela, ¿no? Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta, Maya. Y bueno, tú has mencionado justamente, claro, el doctor Crons, que es el protagonista, que es este viajero de Praga, que va a hacer un recorrido por Barcelona, ¿no es cierto?, va a Inglaterra, pero también descubre otro país tan diferente. Y yo quisiera saber, el doctor Crons aparece en muchísimas obras tuyas, en cuentos, en novelas, pero ¿en qué obra se consolidó el doctor Crons? El doctor Crons se consolidó desde la primera obra, desde el viajero de Praga. Ok. Pero después aparece y sigue apareciendo y nunca se invisibiliza. Y esto me parece a mí fascinante porque no solo pasa con él, sino con otros personajes tuyos de los que ya vamos a hablar después, como Roldán y otros, ¿no? Pero ¿por qué es checo el doctor Praga y no es alemán o español o francés? Bueno, el doctor Crons pertenece a una especie de galería de personajes que he ido, digamos, inventando, como Roldán o Loretta o Denis o el conde Belategui y tal. Todos ellos, de una manera o de otra, se han ido repitiendo, han vuelto a aparecer en mis distintas novelas y cuentos. He formado un universo literario que muchos de los lectores conocen y saben, ¿no? Y el doctor Crons es checo, pero podría haber sido francés o efectivamente inglés. Ahora, la pregunta que me hizo un amigo cuando yo publiqué el primer cuento sobre el doctor Crons, El Jockey y el Mar, que es donde aparece por primera vez el doctor Crons. El doctor Crons no aparece por primera vez en El viajero de Praga, sino en el cuento El Jockey y el Mar. Yo no sabía por qué era checo. Varios amigos, varias personas me preguntaron y yo no tenía una respuesta para eso. Tuve que escribir varios años después El viajero de Praga para darme cuenta la razón por la que el doctor Crons era checo. Y era checo porque de alguna manera tenía que ver con ese genial y gran escritor que es Kafka, a quien de alguna manera le hago un homenaje, no solo como escritor, sino también como figura. Hay unos cuantos elementos en la caracterización del doctor Crons, en el personaje del doctor Crons, que provienen de la biografía de Kafka. Bueno, para empezar, el hecho de que naciera en Praga. Bueno, y ya que hemos hablado de Roldán, quisiera hacer un pequeño desvío por tu novela La sombra del apostador, en la que Roldán es el protagonista que tiene que asesinar al jockey, y bueno, no voy a contar la historia, para quienes no lo han leído, pues se queden con esto. Pero yo quisiera saber por qué Roldán
llega a ser esta figura tan imprescindible? ¿Tú crees que una novela que cuenta esta historia en un hipódromo en Quito podría haberse desarrollado sin Roldán? Roldán no es el personaje principal de La sombra del apostador, ¿no? Esa novela tiene varios personajes. Para empezar, hay un tal J. Vázquez, un periodista, que no es del Vázquez, es del coleccionista de sombras, porque en el conjunto de mis libros hay varios Vázquez que aparecen por aquí y por allá. El tal J. Vázquez es un periodista que es el que narra la historia del hipódromo, de la caída del hipódromo, de la formación del hipódromo, y quizá sea mi novela más apegada a la ciudad de Quito, que la mejor retrata la ciudad de Quito. Y entonces un alcalde corrupto, un alcalde que desde hace rato ha estado involucrado con ciertos, comportamientos incorrectos en la alcaldía y en la ciudad, él contrata, y no solamente él, sino también el coronel Castañeda, a un hombre como Roldán, que era lo que ahora llamaríamos un sicario. En ese tiempo, cuando escribí la novela hace muchos años, no tenía ni la idea de que íbamos a terminar como hemos terminado. Pero efectivamente era un sicario que fue contratado para cometer un crimen. No les voy a contar la novela, pero es un crimen importante en el devenir de la novela, ¿no? Y es ahí que tampoco aparece por primera vez el Roldán en esa novela. Es un personaje tullido, violento, que procede de capas más bien altas, sociales, y que en muchos aspectos es un personaje muy incómodo, muy duro, pero que desde hace muchos años tiene, por lo menos aquí en la ciudad, tiene su club de fans, ¿no? Sus admiradores, que a mí personalmente me causa sorpresa, ¿no? Comprendo que lean y tengan admiración o interés por el doctor Corón o otros personajes, pero no precisamente por Roldán. Sin embargo, reconozco que es un personaje complejo, en fin, contradictorio, ¿no? Y bueno, esto es lo que te puedo decir un poco alrededor de Roldán, ¿no? Bueno, y en esta misma novela, La sombra del apostador, hay un capítulo que tú dedicas al tema del incesto, pero lo tratas con mucha suavidad. No es un tema tratado en tu novela de una manera grotesca ni obvia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste eso? Sí, en el capítulo 22 de La sombra del apostador es probablemente de todas las cosas que he escrito lo más complejo que he tenido que enfrentar, que es contar de una manera que no fuese violenta un incesto. ¿Por qué el incesto? Quizá porque en el momento que estaba yo por escribir la novela, yo había leído muchísimas cosas, muchísimos artículos, trabajos relacionados con el incesto y la cantidad de incesto que en este país, en muchas provincias sobre todo, y también aquí, familias, etcétera, cometían incesto. Y me causó un gran interés esta desviación sexual, esta desviación humana, ¿no? Y decidí, fue como tantos de los túneles en los que me he metido, túneles desafiantes, siempre me ha interesado escribir sobre cosas desafiantes, sobre las cosas prohibidas, sobre lo que no es fácil de abarcar o de abordar. Entonces decidí escribir este capítulo y fue un trabajo complicado, fascinante, y lo hice a partir del hecho de haber descubierto que la atracción entre estos dos incestuosos, digamos, un padre y una hija, se da a través del olfato, ¿no? Esto fue todo un proceso, fue toda
una anécdota. Yo trabajaba en una galería de arte y una tarde entró una señora. Yo estaba leyendo el periódico alrededor de las 5 de la tarde y de forma muy distraída, y estaba, la verdad, muy neurótico, porque la novela estaba prácticamente lista, casi todos los otros capítulos estaban ya listos, terminados, incluso algunos de ellos corregidos, y este capítulo me traía mal andar. No había logrado resolverlo, no sabía cómo resolverlo, y ustedes no pueden imaginar lo que significa un escritor que no puede resolver sus situaciones, ¿no? Es una de las cosas más inquietantes con las que se pueden encontrar. Entonces estaba yo, como digo, en una galería sentado leyendo el periódico, entre una señora que traía un perfume muy poderoso, muy intenso. Bajé el periódico, la miré a la señora, una señora que venía a preguntar por unos cuadros, y me di cuenta inmediatamente que era a través del olfato que tenía que darse esa relación. Fue un descubrimiento intuitivo, ¿no? Quizá porque el olfato de todos los sentidos es el menos moral, el que menos juzga, al contrario, digamos, de la vista o el oído y tal. Entonces, prácticamente fui corriendo a mi casa y redacté las primeras páginas, borrador de este capítulo, que luego tuve que prepararme muchísimo y leer mucho alrededor de perfumes, de más cosas sobre el incesto y tal. Es un poco el origen de este capítulo, y este es el capítulo 22, como acabo de decir, de la sombra del apostador. Bueno, y sobre esta misma, vamos a Hoteles del Silencio, que es otra novela que a mí me transportó, me fascinó, porque es una novela gótica, es de tus novelas la más gótica, de hecho. Pero dentro de esta novela gótica, con estos ambientes tan lúgubres, asoma un tema que es el tema de la migración. Y claro, no se habla mucho de ese tema en la literatura, y no en una novela gótica. Tenemos una chica encerrada en un hotel en Madrid, en fin. Entonces yo quisiera saber por qué y cómo te las arreglaste para ingresar el tema de la migración en una novela gótica. Bueno, lo de gótica es algo que está relacionado no solamente con el Hoteles del Silencio. Mi relación con los géneros como las novelas de espionaje, las novelas policíacas, las novelas negras y por supuesto las novelas góticas es muy lejana. Viene desde la adolescencia. Siempre he tenido una especial debilidad por los que se ha llamado géneros menores. No creo que sean menores. Yo creo que, al contrario de lo que a veces aquí los académicos se han encargado un poco de desprestigiar a la literatura policíaca o las novelas de espionaje, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un gran error, ¿no? Escritores como Borges, Malraux, Bioy Casares, en fin, muchísimos, fueron unos verdaderos fanáticos, ¿no? de este tipo de literatura. Sin saber esta situación, porque yo no lo sabía, desde muy joven, insisto, fui un lector desordenado, pero digamos devorador de este tipo de literatura, ¿no? Y la novela gótica europea, la del siglo XVIII, ¿no? XVII, XVIII, llena de castillos, de fantasmas, en la que aparecen personajes como Drácula, Frankenstein, etc. Como digo, me fascinó. Entonces, otra de las razones por las que existe esa fascinación son las atmósferas, los ambientes, la forma como enfocan las ciudades. Las novelas policíacas tienen una capacidad para, digamos, enfocar o abordar o visitar o pasearse a través de las ciudades a partir de una arquitectura especial, ¿no? Siempre marginal, de barrios bajos, lúgubres, en donde circula el crimen, donde todo puede ocurrir, ¿no? Yo he absorbido muchísimo
esta atmósfera, este ambiente oscuro y tal, pero también a través de la influencia ya muy lejana de un escritor como Julian Green, un escritor francés norteamericano cuya manera de tratar, como su manera de escribir ciertas calles de París o ciertos barrios de París eran extraordinarias y excepcionales, y también su relación con el mal, ¿no? Su relación con el mal, con el pecado y tal. Entonces, esta influencia, esta fascinación de mi parte, por supuesto, está en Hoteles de Silencio, pero insisto, eso también, si uno lee con un poco de atención mis otros libros, lo va a encontrar en Jardín Capello, en El mismo viajero de Praga, en Coleccionista de sombras y tal. En relación a la migración, ¿no? El capítulo probablemente en el que se sintetiza mayormente la cuestión de la migración en Hoteles del Silencio es el capítulo en el que una niña en un hostal de Madrid, de estos hostales medianos, propios de burócratas, de jubilados, de viudas y tal, que un poco ya están desapareciendo en España, ¿no? Este lugar, estos hostales de los que yo visité muchísimo cuando vivía allá, es donde ocurre este capítulo que acabo de mencionar, que una niña está encerrada por orden, por obligación, porque es lo que su madre, una mujer de este país, le pide, y de alguna manera le impide salir y le insiste que es ahí donde tiene que permanecer. Bueno, no les voy a contar el capítulo, pero es quizá en el que está la síntesis de lo que es el horror de la migración, la injusticia de la migración, cómo esta niña muchos años después viaja de vuelta a su ciudad, a Quito, a la cual no conoce. Esto no está en la novela, esto me ocurrió a mí en el avión, en un viaje de vuelta de Madrid a Quito, y me contó una joven todo lo que había vivido. No conocía España, no conocía prácticamente Madrid, porque la habían tenido durante muchos años encerrada, utilizándola como empleada, etcétera, etcétera. En fin, esa marginalidad, ese horror que puede manifestarse en muchas vidas en la inmigración, están contadas en esta novela. También está Tito, ¿no? Un cartelista especializado en robar en el metro de Madrid, que vive cerca de Atocha, ¿no? Y que es un verdadero artista a la hora de robar billeteras y tal, que también es producto de una conversación con un joven latinoamericano que conocí en un café de Madrid, que me contó un poco su experiencia y tal. Eso es otra parte de coleccionistas, de Hoteles de Silencio, pero la novela tiene otras vertientes, no solamente lo gótico y la cuestión de migración, sino también otras zonas a las que habría que abordarlas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces sí, yo quisiera saber por qué esa fascinación tuya con los hoteles y con estos lugares oscuros y estas casas oscuras. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, y no me gustaría repetirme demasiado, ¿no? Con relación a mi interés por los hoteles, ¿no? En un hotel puede ocurrir cualquier cosa, todo puede ocurrir en un hotel. El hotel es el lugar donde desembocan los solitarios, los adúlteros, muchísimos alcohólicos que van a vivir en los hoteles, ¿no? También los suicidas. Ha habido casos terribles de grandes artistas, como es el caso de Pavese, que se suicidó en un hotel, y otros más. En fin, un hotel es el lugar donde cualquier cosa puede ocurrir. Y parecería que tienen una atmósfera, una luz especial, ¿no?
La primera vez que tuve un hotel, yo tenía 6 años, los 7 años, mi padre me llevó a Ibarra, porque tenía que hacer algún encuentro con alguien en Ibarra, y me dejó en el hotel. Yo me quedé en el hotel solo, y empecé a recorrer el hotel, el hotel se llamaba el Hotel Turismo, creo, enorme, me parecía con unas alfombras rojas. Y bueno, mi padre había dado la orden que me den helados, y me dieron varias veces helados de paila, y para mí desde ese momento sobrevino la fascinación por los hoteles, ¿no? O sea, los helados de paila mezclado a que mi padre no estaba conmigo, todo era perfecto. Luego han pasado los años y he sido un visitante de hoteles de distintas categorías en distintas ciudades, y si yo pudiera, yo viviría en un hotel, ¿no? Me parece lo más fascinante que hay. En un momento dado te cansas del barrio, te cansas del hotel, y te vas a otro barrio, y te vas a otro hotel, todo está listo y la vida continúa, ¿no? Entonces, pero claro, dentro de los hoteles también hay cosas oscuras que ocurren, ¿no? Ocurren crímenes, intrigas, muchas cosas, ¿no? Y eso esta novela es un homenaje también a ese tipo de hoteles, ¿no? Y que a su vez proceden del mundo del cine, todos vemos y hemos visto la cantidad de grandes y maravillosos hoteles que hay en muchísimas películas negras, en muchísimas películas norteamericanas, ¿no? Y tal, y que, en fin, han influido en mí también esas películas, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿cómo es que tienes tanto interés por la novela negra? No sé si es tanto, pero interés por la novela negra en un país en el que no hay ese interés. Bueno, lo que no hay en este país no significa nada, porque en este país no hay una cantidad de cosas que no hay. Es cierto. En este país no hay una cantidad de cosas, en este país no hay un hipódromo, en este país no tenemos muchísimas cosas. Entonces, si es que me rijo mi literatura a través de lo que hay en este país, le estarías, digamos, empobreciendo mi capacidad de volar, de imaginar, de soñar, ¿no? La literatura es un territorio para digamos, buscar zonas, vidas, ¿no? Situaciones que quizás no están cerca de ti. No solamente hoteles, hipódromos, que hubo un hipódromo en Quito, hubo un hipódromo hace muchísimos años en lo que actualmente es la Carolina, pero como tantas cosas acá se destruyó. Y bueno, esa capacidad mía de quizá utilizar la literatura como una posibilidad de vivir otras vidas, de vivir otras situaciones, de viajar por otras ciudades, de dialogar con otras culturas, con otros tipos de escritores de otras lenguas, ha sido siempre uno de mis estímulos, ¿no? Una de mis grandes constantes, ¿no? Una constancia de mi parte, ¿no? Si viviera en vasija de barro bastante cerrada en la que vivimos, me dormiría, ¿no? Me sentiría absolutamente atrapado y tal. Por lo tanto, yo he buscado siempre soñar, volar y dialogar con otros escritores, otras culturas. Es algo que está en toda mi literatura. No entiendo cómo la gente puede vivir esencialmente encerrada aquí y que sea eso, digamos, una manera de abordar o de situar la literatura. No lo entiendo, ¿no? Para mí es un misterio, ¿no? Sí, en realidad, y bueno, si vamos al Coleccionista de Sombras, que es tu última novela publicada, y hay allí pues una escritura que es arriesgada, que es novedosa y que es también un homenaje a muchos escritores, que es algo que tú haces mucho en tu literatura, ¿no? Estos homenajes que no son evidentes, pero el lector avesado pues se va dando cuenta, reconoce.
así como ciertas críticas políticas a personajes específicos y uno se da cuenta por ciertos rasgos y trazos, pero hay mucha sutileza en eso. Pero bueno, en El coleccionista de sombras intervienen varios Vázquez e interactúan, y eso es fascinante porque además sí está Vázquez, el escritor. Pero bueno, antes de eso, para mí como lectora, yo no soy crítica, pero me encanta esto que dice Borges, ¿no? El crítico inocente, que es el lector que sí, tiene una sensibilidad, tiene unas lecturas, pero cuando lee simplemente se pregunta. Y yo me quedé realmente inquieta y fascinada por el niño Vázquez, a quien su padre le deja en un internado en Inglaterra. Quisiera que nos hables de eso. Efectivamente, el coleccionista de sombras, más allá de las sombras, es una colección de Vázquez. Estos distintos Vázquez que parecería que acompañan no solamente el coleccionista de sombras, sino otros libros míos, otras novelas mías, ¿no? Como he mencionado hace un momento, hace un rato, hay un tal Vázquez también en la sombra del apostador. En cuanto al Vázquez de joven, niño, que es en realidad el autor, no es del otro Vázquez, el Vázquez narrador, sino es del autor. Es parte, digamos, de mi pasado, de mi infancia, ¿no? Yo estuve interno en un colegio en Inglaterra. Fue una experiencia excepcional y muy dura. Ahí descubrí, por ejemplo, que el Ecuador no existía. Todos los niños ingleses, galeses, irlandeses, en fin, y había un argentino que lloraba siempre, al cual irónicamente alguien en mi familia me dijo, no le hagas caso, me lo dijeron en una carta, los argentinos siempre lloran, ¿no? Entonces, esta experiencia en ese colegio fue como crecer 10 años, ¿no? Eso de entrar a un colegio, a un lugar en el que no hablas, no compartes a través de la lengua, la vida cotidiana, las costumbres, luego el silencio, el clima y el hecho de hacer ciertas cosas que nunca las había hecho, como era convertirme en un lustrabotas de primer orden, porque había un verdadero campeonato a la hora de lustrar zapatos. Todo en Inglaterra, todo en la educación inglesa tiene una especie de compensación, todo se compite, todo es importante ser el primero, ¿no? Todavía hay que ser el primero que corre, el primero que mira y descubre pájaros, plantas en los paseos por el campo, el primero que lustra los zapatos, el primero que, por supuesto, golpea a la hora que te golpean, ¿no? Porque en eso sí había que responder como tal. Entonces, sí, fue una experiencia increíble este colegio, y a partir de esa experiencia, de una manera minimalista, por decirlo así, escribí este capítulo que tanto le ha gustado a Maya, que es la historia de este niño en el colegio, al que le mandan a traer de un galpón, un balde, de carbón, porque en ese tiempo todavía funcionaban las chimeneas y las estufas de los curas y de los profesores con carbón. Entonces a los chicos los mandaban con una pala y con el balde, el gorro y el abrigo a traer el carbón. Y en el camino había un árbol gigantesco, enorme, que estaba delante del colegio, y al que el niño, en un momento determinado, en un momento de soledad, en un momento de desamparo con relación a todo lo que le está ocurriendo y todo lo que está viviendo, se acerca, escucha el sonido que hay al fondo del tronco del árbol, de las ramas del árbol, escucha un sonido y se acuerda de algo que le había dicho muchos años, no muchos porque era niño todavía, pero algunos años atrás, un indígena en su casa, en un jardín
de algún familiar, no recuerdo bien, que todos los árboles del mundo están conectados entre sí a través de las raíces. Bueno, eso es un poco el capítulo, no les voy a contar más tampoco, porque entonces estaremos hablando de las novelas y no solamente de ese capítulo, ¿no? Sí, a mí este capítulo me conmovió profundamente, y la imagen de los árboles del mundo conectándose por debajo de la corteza de la tierra a través de sus raíces me pareció profundamente poética. Y bueno, claro, tú tienes esta fascinación con la poesía. Pero bueno, continuando con El coleccionista de sombras, yo igual, ya mencionaste, pero quisiera saber más, ¿no? Hay este Vázquez narrador, que es un personaje creado para contar la historia, y hay el Vázquez protagonista, y bueno, y el Vázquez autor, que está atrás de todo, ¿no? Como una deidad, digamos, ¿no? Pero me fascina eso como lectora, y yo quisiera saber si es un recurso narrativo o es algo más. Bueno, siempre es algo más, en todo en la literatura siempre es algo más. Quizá la razón por la que utilicé estos Vázquez como un recurso para contar la historia es que quería apartarme del yo. La novela debería haber sido, o podría haber sido perfectamente escrita en primera persona, pero yo quería apartarme del yo, ¿no? Y quizá por esa actitud mía de contradecir, de estar en contra de lo que se ha venido haciendo. Durante los últimos años, en general, en la novela europea, latinoamericana, norteamericana, el uso y el abuso del yo ha sido definitivo, ¿no? Tú ves las novelas de Sebald, las novelas de Marías, las novelas de Thomas Bernhard, todas están contadas del yo. Entonces yo decidí utilizar el Vázquez como si fuera tercera persona, y por otro lado el Vázquez que era el doble del narrador, del escritor. Eso es el motivo y esa es la razón por la que empleé, digamos, ese recurso, esa técnica, ¿no? Y bueno, fue arriesgado, como muchas cosas de la literatura, pero insisto, si es que en la literatura no hay riesgo, si en la literatura no hay búsqueda, si en la literatura y en las novelas o en los cuentos no hay una capacidad de adivinación y también de improvisación, pues yo me aburriría profundamente de escribir una novela, o sea, no tendría sentido, ¿no? Y tú eres de esos escritores que van descubriendo entonces la novela, la historia a medida que la escriben. Depende. La mayoría de las veces sí. Si que yo tuviera en un cuaderno escrito todas las características, todos los detalles y los capítulos de la novela, pues ya no tendría ningún sentido escribirla, ¿no? Uno de los placeres de escribirla es el hecho de descubrirme a mí mismo y descubrir para mi conciencia quién es o cómo va a terminar una relación de amor o un asalto, un robo o una forma en que un hombre viaja, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero en otros casos como el de El coleccionista de sombras, ahí sí hubo una mayor planificación porque era una novela que tiene hay un cierto manierismo en el uso del tiempo, de los tiempos, de los distintos tiempos, de las distintas situaciones. Pasa muy rápido de una ciudad a otra, de un sentimiento a otro, de una emoción a otra. Hay un uso permanente del y, ¿no? Que me sirve para cambiar de lugares, de emociones, de vivencias, y eso fue más planificado, ¿no? Y de ahí incluso yo sé y comprendo y acepto algunas imperfecciones que se pueden encontrar en la novela, pero no me importa, ¿no? Eso fue la apuesta principal, ¿no? Y creo que eso es lo que hice, ¿no? Y bueno, hay ocasiones en las que
evidentemente hablas de situaciones que han ocurrido, por ejemplo, en la ciudad de Quito, y que han salido en los periódicos, y tú las elevas obviamente a ficción y todo, pero a mí me impresionó mucho en la novela de Hoteles del Silencio, cuando estas viejitas que viven en la calle Juan Rodríguez, que es la calle donde vivían mis papás cuando yo nací, y me acuerdo claramente de esa calle, que es una de las pocas que permanecen intactas en la ciudad de Quito hasta ahora, con los árboles de maple, los banquitos, y los adoquines y los balcones y esas casas patrimoniales preciosas, ¿no? Pero estas viejitas tenían niños secuestrados allí, y es todo un misterio. Y bueno, luego también en El coleccionista de sombras desaparecen niños. Entonces, bueno, de las viejitas de la Juan Rodríguez había sido un caso real, ¿no? En cuanto a la otra novela, Al coleccionista de sombras, hay la desaparición de los niños que se roban en el mercado y que causa miedo esta desaparición. Yo no sé si en este segundo caso es también algo real o si solo en la primera novela. Yo sé que es una curiosidad un poco hasta morbosa, pero es que realmente estas cosas pasan en las ciudades. Y pasan en Quito. Bueno, es que no sé a cuál novela en concreto te refieres. Has nombrado Hoteles del Silencio y Coleccionista de Sombras. En relación a esas dos viejitas de pelo blanco que vivían en la Mariscal, ¿no? Y que yo fui a su casa en un momento dado, que yo estaba buscando una casa en la Mariscal para vivir, que luego la encontré en la Reina Victoria. Visité a la casa de estas viejitas, y para ahorrar lo que ya ha contado Maya, para no repetirme, descubrí, impresionadísimo, que estas dos viejitas pequeñitas, pulcras, parecían dos pequeñas institutrices inglesas dedicadas a contar cuentos casi, ¿no? Estas dos viejitas eran cómplices de una banda de criminales que se dedicaban a robar niños. Ya ella los que dejaba en su casa, los cuidaba y luego los entregaba. Yo esto no lo supe, o no lo supimos en mi casa, conversando con mi esposa, hasta unos días después que salió en la televisión, y vimos asombrados a las dos viejitas que les venían a arrestar, ¿no? Y que nadie hubiera pensado que las dos viejitas de esas eran unos monstruos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta. Eso es lo que un poco hace un novelista, ¿no? Y recoge, como que saca de debajo de la alfombra todos estos elementos, estas rarezas de la vida de una ciudad. A mí no me interesa, por más que insistan tanto, la ciudad de Quito, para nada, ¿no? La ciudad de Quito ha llegado a ser profundamente aburrida desde mi punto de vista, pero todas las ciudades, ¿no? En todas las ciudades hay estos personajes, hay estas vidas que resultan atractivas, o por lo menos a mí me resultaban atractivas, como el hecho de estas dos viejitas, que las incorporé inmediatamente a Hoteles de Silencio, o de la otra viejita que aparece, que no, eso me lo contó por completo la historia de la señorita Saldumbide, una limpiabotas del parque del Mercado Santa Clara. Al preguntarle yo por una casa negra que está detrás del mercado, y la señora esa me contó una historia, más allá de que sea verdad o no sea verdad, perfecta. Era una novela perfecta, que yo lo único que hice es trasladarla a mi novela, cambiándole ciertos elementos, ciertos detalles, pero ahí está, ¿no? Bueno, y yo creo que podría ser interesante que la gente que ha venido pues nos pregunte también cosas que les llame la atención. Si han leído pues algunas novelas de Javier, sería bonito que a ver, Javier, Lara y luego José Ignacio. A ver, te paso el... Pásale, para que se escuche bien. De la ciudad de Quito y todo. Sin embargo, sí tenemos, en este caso, por ejemplo, la casa
casa de Santa Clara, que acaba de nombrarla usted, ¿cierto? Donde pasa la historia de la chica Satombide, y también es la misma de Rotán, si no me equivoco, ¿cierto? Es la casa... Ya. Ahora, mi pregunta es, ¿hay lugares específicos en la ciudad de Quito y sobre todo en el microuniverso de Santa Clara, que sabemos que hay bastantes cosas que se pueden rescatar como literariamente? Una de ellas, por ejemplo, en El coleccionista de sombras, este casino en la Circasiana. Entonces yo tengo esa duda si es que existió o no existió, porque da para mucho, ¿no? Pero tengo esa duda. Y ahí yo también tengo la misma duda, así que nos cuente si existió el casino de la Circasiana o no. Nunca ha existido ningún casino en la Circasiana. La Circasiana es una mansión construida a comienzos de siglo, una mansión de una familia ilustre, de una familia muy conocida de la ciudad, un lugar donde podrían encontrar, por supuesto, una gran biblioteca, salones excepcionales con muebles franceses, muebles traídos de muchas partes, colecciones de antigüedades, etc. Pero el casino que aparece, según el conde Aldo Verástegui, ese casino bastante cochambroso, incluso un poco destartalado, que tiene una entrada por la puerta trasera de la casa, y que donde el conde, digamos, cometía y hacía sus actividades, y donde se daba una serie de encuentros de corrupción con políticos y con otro tipo de gente. No, ese casino no existía, nunca existió ningún casino, porque la Circasiana nunca fue una casa cuyo dueño lo hubiera utilizado para eso, ¿no? Yo simplemente me inspiré en la casa, como lo hice también con la casa de Capello, ¿no? En el Valle de los Chillos, para la escritura y la descripción de la casa de la novela Jardín Capello, ¿no? Son escenarios, son lugares que yo he empleado de las distintas zonas de la ciudad para contar mis historias, pero el casino nunca existió ni ha existido, ¿no? Había cerca de esa casa el casino, un casino pequeño, más bien también bastante secundario, no era un gran casino, del Chalet Suisse, de un hotel que estaba cerca de la Circasiana. Lo que sí había, y ya lo dije al comienzo, es un hipódromo en la ciudad de Quito y muchas otras cosas que han habido en la ciudad de Quito, pero que han ido desapareciendo. Una de ellas, las populares cantinas tan maravillosas, por ejemplo, con el uso de las rocolas, ¿no? Que deberían haberlas promovido porque eran lugares de encuentro extraordinarios, y sin embargo han desaparecido las cantinas. Como tantas cosas que han desaparecido. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Así no va a ser. No, pero sí, para ti. Porque conocí, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la vinculación afectiva que tú tenías cuando escribiste Jardín Capello? ¿Qué te trajo eso de los adentros? Tu padre, tu madre, la vida familiar, lo que pasó, lo que no pasó, lo que vino, lo que se perdió. ¿Qué trae en tu alma el haber escrito Jardín Capello? ¿Te queda algún regreso, algún retorno, algún vuelto, alguna nostalgia? No, queda la novela, que es lo principal. Sí, pero cuéntanos algo más de tu interpretación. Sí, Capello era una casa que pertenecía a mi familia, a mi madre, ¿no? En la que yo pasé parte de la adolescencia, una casa colonial muy hermosa, con un gran jardín. Y bueno, como he dicho, ahí pasé parte de mi adolescencia. Y Jardín Capello es un homenaje a esa casa, a las baldosas de esa casa, a los salones, al jardín, y todo el resto de cosas que se cuentan. La historia del
del catalán que llega invitado para construir el jardín, del asesinato de Collahuaso y todo eso es inventado, es parte de la digamos, de la estructura, del argumento de la novela, ¿no? El resto es vida privada, la relación con mis hermanos, mi padre no estaba ahí, mi padre no estaba ahí. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Yo quiero. Me voy a permitir, ya como anfitrión, hacerte dos preguntas. Ahora que hablas de Jacinto Collahuaso, siempre me impresiona en tu novela esa construcción de personajes indígenas enigmáticos, más allá de esa fascinación, esa dominancia en la literatura ecuatoriana, cierta literatura del realismo indigenista. ¿Cómo construyes tú este personaje como Jacinto Collahuaso, que es fascinante, no es un personaje enigmático, nunca lo es, muy bien logrado? ¿De qué personaje? Jacinto Collahuaso. Un poco un misterio, Raúl, saber cómo es que uno construye los personajes, ¿no? Porque un poco cada personaje se construye a sí mismo a través de la sensibilidad, de la libertad con que ve y con que, digamos, describe el escritor. En el caso de Jacinto Collahuaso, bueno, este es un país en el que todos sabemos hay muchísimos indígenas y forman parte de la vida política cotidiana, no solamente de la ciudad de Quito, sino de todo el país. Por lo tanto, no es algo que fuera ajeno a mí, ¿no? Durante toda mi vida he estado cerca de estos indígenas, y bueno, a base de observarlos, a base de algún momento dado incluso de tratarlos, etc., hice una especie de síntesis y me salió este personaje. Pero insisto que por más que los sociólogos y los antropólogos se desesperen y que me hicieron montones de llamadas, e incluso me hicieron correcciones supuestas con relación al personaje, yo les respondí con una especie de humor negro que el personaje no estaba inspirado en nadie de la CONAIE, que el personaje no estaba inspirado en nadie que trabajara o estuviera en una hacienda o en una finca, que el personaje estaba inspirado en ciertos personajes de la literatura francesa. No, eso lo dije como una forma de humor, ¿no? Pero insisto, fue la libertad, sobre todo con que yo miré, ¿no? Y me apropié, por decirlo así, de la vida o de ciertas características de Collahuaso, lo que me permitió eso que tú estás señalando, ¿no? Si me hubiera ceñido, si me hubiera puesto a cumplir normas de cómo supuestamente los indígenas viven o no viven o se comportan, probablemente no salía el personaje. Los personajes salen siempre a partir de la libertad con que el autor trata sobre ellos, ¿no? Lo mismo si se trata de una mujer, que también es otro de los temas, ¿no? Porque es que aquí, y en general en la literatura latinoamericana, las mujeres no han sido hasta ahora suficientemente, para mi modo de ver, tratadas con la complejidad que se merecen, ¿no? Y eso fue otro de los desafíos, otra de mis propuestas, y quizá es porque la imaginación con que muchas de las mujeres de mis libros viven sus aventuras o su vida es la imaginación de la libertad, y esa libertad de esas mujeres es lo que les permite hacer a la Loretta o a la Denise las cosas que hacen, ¿no? A partir de la libertad, ¿no? De esa libertad, de la imaginación con que esas mujeres viven su erotismo, ¿no? No sé si hay una... Yo quería hacer dos preguntas, pero en relación al título de esta muy rica conversación, muy amena, se llamaba la novela en la poesía en la novela. Esto es un poco jugando entre los dos géneros. ¿Te atreverías a dar tres nombres de novelistas que consideres como poetas o poetas que consideres favoritos tuyos? Los tres nombres, es posible.
Atreverme me atrevería, pero no lo voy a hacer. Lo que sí te puedo decir es, en relación al título de esta charla, de esta conversación, que ya estamos llegando a su final, es mi profunda relación con la poesía. Yo insisto que en este país hay una buena colección de poetas de distintos niveles, de distintas categorías, de distintas edades, de distintas generaciones, cosa que no estoy tan seguro que ocurra con la novela. Con la novela hay mucho más debilidad, hay menos riqueza, ¿no? No se trata de hacer listados, ¿no? Borges nos dejó con la mala costumbre de los listados, y a veces a través de los listados se cometen muchas injusticias y muchos olvidos, ¿no? Pero con relación a la poesía, yo he sido un profundo lector de poesía, debido a una serie de carencias mías, por ejemplo, con la música, ¿no? Una de las primeras cosas que durante muchos años yo hacía cuando me despertaba, al contrario de lo que hacen otras personas, que es oír música, etcétera, es leer poesía. Yo he leído muchísima poesía, muy diversa, de muchas partes, ¿no? Y no solamente como una cuestión de curiosidad intelectual, no, porque siempre he pensado que el lenguaje, los secretos del lenguaje, las sutilezas del lenguaje están en la poesía. Y si hay algo que un buen novelista, un buen prosista debe conocer, son los secretos, las sutilezas, las libertad con que los poetas a veces manejan la lengua, cosa que no pasa con la prosa por obvias razones. Estamos contando una historia, estamos haciendo una descripción psicológica de un personaje. El lenguaje de la novela se rige por la racionalidad, por el orden, es sucesivo, pensando que la poesía se mueve en otros terrenos más secretos, más sutiles, y esa forma de abordar la lengua, eso siempre me llamó la atención y siempre me interesó. Entonces, esa es algo que, una de las razones por la que esta noche pues, estaré encantado de escuchar los poemas o el poema de Maya y tal. Eso es. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Bueno, Raúl me había dicho que antes de que yo lea, yo traje un poema que está compuesto de 3 partes de un poemario inédito, bueno, que está ya saliendo ahorita en España, pero me dijo Raúl que quería ver si traían un vino para que ustedes vayan tomando el vino mientras yo les leo, y así hay algo de vino y poesía, si es que está de acuerdo el público. Sí, tú querías. Vino y poesía, la mejor mezcla. Sí, tú. Sí. Bueno, eso me dijo. A ver, pásale. Buenas noches, Javier. Quería hacerte una pregunta. Tal vez, verás, estaba leyendo tanto en Teles del Silencio como el coleccionista de sombras, que sí, hay una, como si pudiéramos decir, una zoología fantástica del perro como una especie de mediador entre los vivos y los muertos, entre el horror. Por ejemplo, en el coleccionista de sombras, cuando la señorita Saldumbide va con la criatura en las manos, y si te comenté, me parece, y está un perro, ¿no?, en la puerta, y se cruzan las miradas con la señorita Saldumbide y el perro, pero es un momento cargado de horror. Es realmente espeluznante, tan bellamente escrito que uno a veces se queda un poco perturbado con esa demanda, ¿no? Muy potente. Pero encuentro también en Hoteles del Silencio la misma aparición del perro, en el que también se refleja en los ojos del perro los muertos. Entonces, eso te digo, si escribiese una zoología fantástica en la literatura de Vázquez, el perro pasa a ser como una especie de mediador del holocausto, de la muerte y de los muertos. Entonces, también quería preguntar si te mordió un perro. Eso quería preguntar. Es que claro, la curiosidad es exacto por la vida del autor. Bueno, muchas gracias por esa captación tan extraordinariamente fina, ¿no? Tan sutil de esos párrafos que he escrito, ¿no? Me cogiste un poco desprevenido.
en el sentido de que hay muchas cosas que yo escribo y que provienen de zonas oscuras de mi conciencia, de mis sueños, de mi experiencia como hombre, ¿no? Pero sí es verdad que si bien en un momento dado de mi vida tuve mucho amor o interés por los perros, pero un buen día me dejaron de interesar en la medida que siempre se van, ¿no? Siempre terminan yéndose y le dejan a uno un poco desolado, cosa que no pasa con los gatos, ¿no? Que se van pero terminan volviendo, ¿no? Luego, a base de observar a los perros, ¿no? A estos perros solitarios que son los que se van, que son los que deambulan y permanecen en las calles de la ciudad y de muchas ciudades, ¿no? Uno parecería que descubre detrás de la mirada de esos animales todo el horror, toda la soledad de todas las vidas que quizás les ha tocado vivir por el hecho de haberse escapado de su primer amo o de su primer dueño, como quiera llamarlo, y han ido a parar por aquí, por allá, porque además los perros los puede encontrar, algún perro que se perdió en el norte de la ciudad los puede encontrar un tiempo después en el sur de la ciudad. Entonces, parecería que por lo menos eso es lo que yo percibo, ese horror, ese miedo, esa sensación de haber percibido una serie de maltratos, de experiencias terribles en la noche, en la soledad de los perros. Entonces, eso también lo he relacionado con los muertos, ¿no? Y un poco eso es lo que te puedo contar o explicar con relación a esos episodios de los perros, ¿no? No puedo ir más lejos porque estaría mintiendo, estaría inventando, me estaría haciendo mal la literatura, ¿no? Te puedo explicar cuál fue o cuál ha sido mi experiencia para escribir esos episodios, ¿no? Pero no puedo racionalizarlo. Hay ciertas cosas que nacen del fondo de uno, ¿no? Que proceden de lo desconocido y que no son fáciles de desmontarlas, ¿no? Son muy difíciles, ¿no? En ese momento, la poesía que hay detrás de eso, porque detrás de toda buena escritura siempre hay poesía, y no solamente de toda escritura, sino de cualquier arte que se precie, ¿no? En el cine o en la danza y tal, siempre hay poesía, ¿no? Entonces la poesía que hay quizá, o que logré en esas líneas, pues desaparecería, ¿no? O sea, eso es lo único que te puedo decir. Gracias. De todas maneras, te agradezco por las preguntas, porque es muy bonita, me siento muy satisfecho con esa pregunta. ¿Alguien más? A ver. No, pero aquí hay alguien más que quiere preguntar. Buenas noches. Un gusto, Javier. Realmente yo no te conocía, y a través de María Luz es cuando realmente conocí a algunos escritores ecuatorianos así de triste en realidad, no se diga en tu caso. Primero un comentario que me parece interesante, lo de los hoteles, me pareció genial, tanto que a mí me gusta a veces cambiarme de casa cada año para nuevos lugares, lo interesante que es vivir a veces en otros sitios. Ahora, yo digo, es una pregunta así muy sencilla. ¿Por qué el ecuatoriano en general, y esto me incluyo yo, son tan malos lectores? Tiene que ver nuestra identidad, nuestra cultura, porque yo siento que a veces en parte de identidad. Cuando yo estaba en el colegio, no me acuerdo si es que 4 o 3 escritores ecuatorianos los supe alguna vez. Me acuerdo tal vez que me mencionaron Jorge Enrique Adún, alguna vez Lucrecia Maldonado, Medardo Argesila, que se menciona por allí, etc. Y pare de contar. Y alguna vez papá me encontró leyendo un libro de Gabriel García Márquez, mi hijo, así me quedó viendo como que estás muy joven para leer ese libro, que el coronel no tiene quien escribe. En fin. Y si uno contabiliza una vida de lectura, tenía un profesor que me decía que si leemos al menos un librito al mes, algo hemos hecho, tal vez leamos 800 libros en nuestra vida, muy poco. Entonces, ¿por qué existe esto? Tal vez tú hagas una reflexión en ese sentido. ¿Por qué crees que pasa? ¿Y por qué no conocemos más a los escritores ecuatorianos? Yo digo, realmente por María Luz he conocido un montón, y personalmente ahorita lo que he escuchado y lo que hemos conversado me parece genial.
Bueno, es un poco difícil de generalizar. No sé si soy yo la persona indicada para responder una pregunta tan genérica, ¿no? Pero yo creo que los ecuatorianos, o muchos ecuatorianos, no solamente que no conocen la literatura ecuatoriana, sino que no conocen ninguna literatura, ¿no? Y tampoco se conocen a sí mismos ni intentan conocerse a sí mismos, ¿no? Ni tienen en general ninguna curiosidad intelectual. Este es un país que ha tenido una deficiencia educativa lamentable en todas las capas sociales, clases medias, clases populares, clases altas. No hay una tradición de lectura como la hay en otros países de América Latina, para nada, ¿no? Y a su vez el ecuatoriano en general no valoriza nada de lo que está a su alrededor y de lo que tiene como positivo. No. Es una especie de complejo que cualquier cosa del exterior, cualquier mediocridad que venga de otras partes, cualquier artista, cantante o escritor o poeta que venga de fuera, siempre va a ser mejor que el de acá. Por otro lado, hay que empezar por el comienzo, ¿no? Si tú mañana quieres encontrar libros a buen precio y que estén a la venta y a la mano de escritores ecuatorianos, pues no los encuentras. Si yo quiero mañana encontrar las obras de Jorge Cabrera Andrade o de cualquier otro autor, es muy difícil encontrar. Entonces, si es que no hemos, sin ningún gobierno de la ideología que sea, porque en general no es un problema de ideologías, ni que si son de derecha o si son de izquierda, porque los dos, después de muchos años, las dos tendencias, después de muchos años de estar en el país, ninguno han trabajado, ni han hecho proyectos verdaderamente serios, representativos, interesantes sobre la cultura. Entonces, es que no hay una gran colección, una gran biblioteca de libros ecuatorianos que estén al alcance de todo el mundo, ahí empieza uno de los principales problemas. Como tampoco hay una biblioteca nacional que creo que esté embancada en algún lado y tal. Entonces somos nosotros mismos los que nos ponemos el pie, los que impedimos que ciertas cosas ocurran, se desarrollen, ¿no? En general la prensa, los periódicos, los medios de comunicación nunca se han ocupado, ¿no? Que yo sepa, ningún periódico alguna vez puso en primera página la foto de un gran artista, sea este un pintor o un escritor, ¿no? Podía ir cualquiera, sobre todo burócratas, que es una fascinación de este país por los burócratas, ¿no? Una verdadera fascinación, ¿no? Pero a la hora de promover, ¿no? Autores o artistas de este país, pues no ocurre. Entonces, son muchos los elementos, son muchas las características por las que aquí andamos despistados, desinformados, pero no se trata de decir la culpa siempre es de los otros, es de los mexicanos que no nos vienen a descubrir, de los críticos españoles que no nos editan, no. Es, de alguna manera tenemos que empezar a aceptar que ciertas carencias, que ciertas debilidades provienen de nosotros mismos. Porque tenemos muchas cosas a la vista que no las queremos ver. Pero no las queremos ver, lo único que vemos son paisajes. Esa es la fascinación ecuatoriana, ¿no? Ver volcanes y otra vez volcanes, y Chincholaguas y Cotopaxi. Pero a la hora de querer ver seres humanos interesantes, personajes de la historia o del arte, no existen. Pero si se trata de una orquídea o de una rosita, ahí sí están a la vista. O de un futbolista. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno. Sigue ahora sí, por favor. Bueno, pues, a ver. Ahora sí, vamos a escuchar a la poeta la lectura de sus poemas. Bueno, les voy a leer 3 textos que hacen parte de uno solo. No es toda la sección, sino que seleccioné 3 de esa primera sección de mi nuevo libro Doble Filo. Y esta primera sección
se llama Autorretrato. Es un libro que sale ya el 20 de noviembre, ya en poquitos días, en Editorial Renacimiento, en España. Estoy muy contenta, espero traerlo pronto para acá. Y estos textos nacieron a partir de la escritura de un monólogo teatral. Y es la primera vez en la que realmente he podido crear poesía a raíz de otro género y a raíz de lo que es la ficción. Siempre hay ficción en la literatura, siempre, pero esta vez fue algo mucho más evidente. Entonces voy a empezar. Se llama Trip, el primer poema. Los pies de mamá, suspendidos en el aire, se balancean. Toda ella una lámpara que acaso esperaba algo, apagada de pronto, como una hoja a punto de caer. Bajo su cuerpo una jeringa. Mamá en estado de levitación, ya no ignorándome o mirando al techo, ya no callando al verme llegar, ya no tragándose mi nombre. Mamá con los ojos desorbitados y el vómito sobre la túnica escogida para la muerte. 2 bolas blancas sus ojos, un colgante de esmeralda su cuerpo, la vergonzosa piedra que no quise llevar expuesta. Mi madre, un péndulo estancado entre las vigas. Tal vez no fue así. Quizá cayó por la ventana y quedó presa en esta cuerda que ahora la mece despacio al antojo de la brisa, junto a una trampa donde ruge el mar. Sus ojos, 2 bolas de luz. Yo, el peso muerto que la arrastró al fondo del agua. Tal vez se ahogó, tal vez hoy, con mi mano en su frente, le pido que escoja un final distinto. Aprieto la bomba de la morfina y me voy, como si elegir fuese igual a ser libre. El siguiente poema, Réplica. A mamá no sé lo que le ocurre cuando se asoma a la ventana y no consigue ver lo que mis ojos, aún cerrados, adivinan. Ha perdido el escalón, tal vez la llave. Será por eso que no vuelve y que me arrastra sin saberlo hasta su fondo. Los amores de mi madre no comprenden lo que busca. Se extravían en su belleza. No imaginan que sus ojos, clavados en el dintel, solo desean extinguirse. Cuando se atreven a mirarla, a veces llegan hasta mí. Con manos grandes me descifran como si fuera yo una réplica tangible, mientras mi madre, al otro lado, busca la forma de escapar y no se entera. Y el último se llama Elogio de mi peor versión. Y es también, tiene que ver con el título de la obra de teatro, que también ya va a salir publicada con la Casa de la Cultura en noviembre, que es el monólogo de mi peor versión. Pero este es el elogio, este es un poema. Esta que pide que la tierra pare en seco, que el sol reviente en supernova y que el imbécil que le intercambió por otra hoy se atragante con la espina de una trucha. Esta que quiere envenenar a las palomas soy. La peor versión de mis versiones, única forma de salvar lo que se pueda, aunque después nadie me invite a su banquete, porque escupí en la perfección del día. Tal vez por eso se inflamó mi lengua, tal vez por eso se inflamaron mis rodillas, tal vez por eso se inflamó mi corazón. Y las palabras se me fueron al vacío, despedazadas y concisas, lejos de toda poesía en las entrañas. Tal vez por eso aquí me ves, mamá, frente al espejo, torturando mis amígdalas, desmenuzándome los senos, siendo raíz bajo el pantano, tramo de cuerpo que se agita en la punzada. Tienes razón, no meditaba ni dormía, estaba rota, tragada por el terror, deseosa de ponerte la moneda bajo la lengua para dejar que al fin se vayan las versiones que hemos sido, nuestra fugaz capacidad de perdurar. Tal vez por eso te lanzaste desde el puente,
Tal vez por eso se quebró tu cavidad de nido y aquí me ves, luego de tantas madrugadas, también deseosa de saltar, ya casi lista. Sí. Muchas gracias por su presencia, gracias Javier. Gracias.